no comienza cuando dices yo. Comienza mucho antes de que aprendas a nombrarte. Antes de que construyas una identidad clara, antes de que sepas responder quién eres cuando te preguntan, ya estás siendo moldeado. Gestos, reacciones, vergüenzas, ambiciones, todo eso aparece primero y solo después recibe un nombre. El yo no nace como esencia interna. Nace como respuesta, como adaptación, como forma de organizar una experiencia que de otro modo sería caótica. Y nadie te dice esto explícitamente. Nadie te explica que lo que llamas tu identidad es en gran medida una construcción social. Simplemente lo asumes, lo internalizas. Lo haces tan tuyo que olvidas que alguna vez fue aprendido. Desde pequeño aprendes a decir, yo soy para encajar. Yo soy responsable, yo soy fuerte. Yo soy bueno, yo soy así. Y cada una de esas frases no describe lo que eres, describe lo que se espera de ti. Porque cuando dices yo soy responsable, no estás reportando un hecho neutro sobre tu esencia. Estás indicando que has aprendido qué comportamientos son valorados, que has internalizado qué tipo de persona debes ser para recibir aprobación. Y así, poco a poco, construyes una imagen, una narrativa coherente sobre quién eres, una historia que le cuentas a otros y a ti mismo. Y esa historia se solidifica tanto que empiezas a creer que es tu verdad más profunda. Cuando en realidad es solo la respuesta que encontraste a la pregunta ¿cómo debo ser para pertenecer? Y cada una de esas frases no describe lo que eres, describe lo que se espera de ti. Porque la identidad no surge en el vacío. Surge en contexto, en relación, en respuesta a las demandas del entorno. Y diferentes entornos producen diferentes identidades. Si hubieras nacido en otra familia, en otra cultura, en otro tiempo, dirías yo soy cosas completamente distintas y las creerías con la misma convicción. Porque el ego es flexible, se adapta, se moldea según lo que el contexto requiere. Y luego olvida que se adaptó y se presenta como esencia inmutable, como verdad eterna, como quien siempre fuiste y siempre serás. Cuando en realidad es solo la versión de ti que funcionó mejor en las circunstancias que te tocaron. Nietzsche vio algo profundamente incómodo para la cultura moderna. El ego no es un núcleo sólido que gobierna tu vida desde dentro. Es una construcción tardía. Una máscara social aprendida para navegar expectativas, castigos y recompensas. No piensas primero y luego actúas. Actúas y después inventas un yo que explique lo ocurrido. Porque la acción viene primero, el impulso, la reacción, la respuesta corporal. Y solo después, milisegundos después, tu mente consciente construye una narrativa que explica por qué hiciste lo que hiciste. Y esa narrativa siempre te coloca como autor, como quien decidió,
como quien estuvo en control, aunque en realidad solo estés racionalizando algo que ya sucedió. El ego funciona como un narrador, un contador de historias que organiza el caos para que sea soportable. No para que sea verdadero, porque la realidad de tu experiencia es fragmentada, contradictoria, llena de impulsos que no controlas conscientemente, llena de reacciones que surgen antes de que puedas decidir, llena de procesos que suceden por debajo de tu conciencia. Y si vivieras en ese caos directamente, si sintieras constantemente esa falta de control, sería insoportable. Entonces tu mente hace algo brillante, crea una historia, una narrativa coherente donde tú eres el protagonista, donde tus acciones tienen sentido, donde todo lo que haces responde a una lógica interna consistente. Y esa historia te calma. Te da la ilusión de control. Te permite sentir que sabes quién eres. Pero esa historia es ficción. No en el sentido de que sea mentira maliciosa, sino en el sentido de que es construcción. Es interpretación, es selección. Porque tu mente elige qué recordar y qué olvidar, qué destacar y qué minimizar, qué incluir en la narrativa del yo y qué descartar como irrelevante. Y esas elecciones no son neutrales. Responden a lo que necesitas creer sobre ti mismo para funcionar. Responden a qué imagen de ti es socialmente aceptable. Responden a qué versión de tu historia te permite mantener la autoestima. Y así, poco a poco, construyes una autobiografía. Una historia personal que explica quién eres. Y esa historia se vuelve tu identidad. Se vuelve el yo que defiendes, que proteges, que presentas al mundo, aunque sea solo una versión muy editada de una experiencia mucho más compleja. Por eso necesitas sentirte alguien. Porque ser nadie sería insoportable en una sociedad que exige coherencia, estabilidad y previsibilidad. El ego te da continuidad. Te permite decir, este soy yo, incluso cuando ya no encajas en esa definición. Porque si no tuvieras esa sensación de continuidad, si cada momento fueras alguien diferente, si no pudieras predecirte, entonces no podrías funcionar socialmente. No podrías hacer promesas. No podrías asumir compromisos. No podrías construir relaciones estables. Porque nadie sabría qué esperar de ti. Ni siquiera tú mismo. Entonces el ego funciona como pegamento. Como hilo conductor que une momentos dispersos. Como narrativa que da sentido a una experiencia que de otro modo sería pura discontinuidad. Y eso es útil, es funcional. Es necesario para navegar el mundo social. Pero el problema surge cuando olvidas que es construcción. Cuando confundes la narrativa con la realidad, cuando empiezas a creer que esa historia coherente que te cuentas sobre ti mismo es tu esencia verdadera.
Cuando te identificas tan completamente con esa ficción que ya no puedes ver más allá de ella, porque entonces quedas atrapado en una versión de ti mismo que tal vez funcionó en algún momento, pero que ahora es estrecha, que ahora te limita, que ahora te impide ser otra cosa. Porque cada vez que surge algo que no encaja con tu narrativa, cada vez que actúas de forma que contradice tu autoimagen, cada vez que sientes algo que no deberías sentir según tu yo, lo reprimes, lo niegas, lo descartas, porque amenaza tu coherencia. Y proteger esa coherencia se vuelve más importante que vivir plenamente. Nietzsche vio esto con claridad brutal. Vio cómo la gente se aferraba a sus identidades aunque les hicieran sufrir. Aunque las limitaran, aunque las fragmentaran. Porque soltar esa identidad significaría enfrentar el vacío, el caos, la incertidumbre de no saber quién eres. Y eso da miedo. Entonces prefieren quedarse con una identidad estrecha pero conocida. Con un yo que los limita pero que al menos les da la ilusión de estabilidad. Y así viven vidas pequeñas, predecibles, seguras, pero también muertas. Porque han sacrificado su vitalidad en el altar de la coherencia. Han renunciado a su potencial de transformación para mantener intacta su autoimagen. Y Nietzsche consideraba eso una tragedia. Porque veía en ello la renuncia a lo más valioso, la capacidad de devenir, de cambiar, de ser múltiple, de no estar terminado, de seguir creándote constantemente en lugar de defender una versión fija de ti mismo. Y la cultura moderna hace esto peor. Porque no solo te pide que tengas una identidad, te pide que la encuentres. Como si hubiera un yo verdadero esperando ser descubierto. Como si debajo de todas tus máscaras sociales hubiera una esencia auténtica. Y entonces pasas tu vida buscando, intentando encontrar quién eres realmente, intentando descubrir tu verdadero yo. Pero Nietzsche diría que no hay nada que descubrir. No hay esencia oculta. No hay verdadero yo esperándote. Solo hay construcción, solo hay narrativa. Solo hay la historia que eliges contarte sobre ti mismo. Y puedes cambiar esa historia. Puedes crear otra, puedes ser múltiple. Puedes contradecirte, puedes transformarte. Pero solo si dejas de buscar una verdad fija que nunca estuvo ahí. Solo si aceptas que el yo es ficción, útil, necesaria, pero ficción al fin. Pero ahí está la trampa. Cuando confundes esa ficción útil con una verdad absoluta, quedas atrapado defendiendo una imagen que ya no te representa. Reaccionas no desde lo que sientes, sino desde lo que tu personaje debe sostener. Proteges el ego incluso cuando eso te vacía. Porque has invertido tanto en esa imagen. Has construido tanto sobre ella. Has basado tantas decisiones en ella.
Que soltarla ahora significaría admitir que tal vez estuviste equivocado. Que tal vez no eres quien creías ser. Que tal vez todo ese esfuerzo por ser coherente fue en vano. Y eso es demasiado doloroso. Entonces sigues defendiendo, protegiendo, actuando según tu personaje aunque ya no sientas que es tuyo. Y así, poco a poco, te alejas de ti mismo. O más bien, de la experiencia viva que eres en cada momento. Porque esa experiencia es cambiante. Es contradictoria, es múltiple. Pero tu ego exige coherencia. Exige que seas siempre el mismo. Exige que tus acciones sean consistentes con tu autoimagen. Y cuando no lo son, cuando surge algo que no encaja, cuando sientes algo que contradice tu narrativa, entonces tienes que elegir. O cambias tu narrativa, o niegas tu experiencia. Y la mayoría elige lo segundo. Porque cambiar la narrativa da miedo. Significa admitir que no sabes quién eres. Significa enfrentar la incertidumbre. Significa soltar la seguridad de una identidad fija. Entonces niegas, reprimes, racionalizas y sigues siendo quien siempre fuiste, aunque por dentro sepas que algo no encaja. Nietzsche vio esto una y otra vez. Personas que seguían comportándose según patrones antiguos, aunque esos patrones ya no les servían. Personas que seguían defendiendo valores que ya no sentían. Personas que seguían siendo coherentes con versiones pasadas de sí mismas, aunque por dentro hubieran cambiado completamente. Y todo porque temían la incoherencia. Porque aprendieron que cambiar demasiado es sospechoso. Que contradecirse es debilidad. Que no saber quién eres es vergonzoso. Entonces, prefieren la rigidez de una identidad fija que la fluidez de una experiencia viva. Prefieren ser predecibles aunque eso los mate lentamente. Prefieren la coherencia, aunque sea coherencia con algo que ya no son. Y la sociedad refuerza esto constantemente. Porque necesita que seas predecible. Que seas coherente, que seas estable. Porque así puede saber qué esperar de ti. Puede asignarte roles. Puede organizarte en sistemas. Puede confiar en que seguirás siendo quien eres. Y cuando cambias demasiado, cuando te transformas profundamente, cuando empiezas a actuar de formas que contradicen tu imagen, la gente se incomoda. Te preguntan qué te pasó. Te dicen que ya no eres el mismo. Te acusan de haber cambiado. Y eso suena como acusación, como algo malo. Como traición a quien eras. Y tal vez sientas culpa. Tal vez sientas que deberías volver a ser quien eras. Porque al menos así eras reconocible. Así la gente sabía cómo tratarte. Así encajabas en algún lugar. Pero Nietzsche diría que esa culpa es solo el miedo al caos disfrazado de virtud. Porque cambiar no es traición, es vitalidad. Es la capacidad de responder a nuevas experiencias.
de integrar nuevas comprensiones, de transformarte cuando la vida te transforma. Y negarte eso, negarte la posibilidad de cambiar, solo porque necesitas mantener una imagen coherente. Eso es la verdadera traición. Traiciona tu propia vida. Traiciona tu potencial de devenir. Traiciona la complejidad real de tu experiencia. Porque eres mucho más que cualquier narrativa coherente pueda capturar. Eres contradictorio, eres múltiple. Eres proceso, y pretender que eres una cosa fija, estable, definible, es empobrecerte, es reducirte, es negarte la riqueza de lo que realmente eres. Y lo más cruel es que esta trampa se presenta como autenticidad. Te dicen, sé tú mismo, sé fiel a quien eres. No traiciones tus valores. Y suena como invitación a la libertad, como llamado a la autenticidad. Pero es exactamente lo contrario. Es llamado a la rigidez, a la fijeza, a defender una versión pasada de ti mismo, aunque ya no te represente. Porque ser tú mismo asume que hay un tú mismo fijo que debe ser preservado. Pero Nietzsche diría que no lo hay. Que el verdadero tú mismo no es una esencia que descubres. Es un proceso que creas. Y ese proceso no tiene por qué ser coherente. No tiene por qué ser estable. No tiene por qué ser predecible. Puede ser contradictorio, puede cambiar, puede transformarse radicalmente. Y eso no te hace falso, te hace vivo. Entonces la trampa de la coherencia es exactamente eso, creer que tu valor está en ser consistente, que tu integridad depende de no contradecirte, que tu autenticidad requiere que siempre seas el mismo. Pero eso solo funciona si confundes el ego con tu realidad. Si crees que la narrativa coherente que construiste sobre ti mismo es tu verdad profunda, pero si ves con claridad que esa narrativa es solo construcción, solo herramienta, solo ficción útil, entonces puedes soltarla, puedes cambiarla. Puedes contradecirte sin sentir que te traicionas. Porque entiendes que no hay un tú fijo que traicionar. Solo hay experiencia viva, proceso constante. Devenir continu. Y puedes habitarlo sin necesidad de convertirlo en identidad fija. Sin necesidad de defenderlo como verdad absoluta. Sin necesidad de protegerlo aunque te vacíe. Nietzsche no propuso destruir el ego como si fuera un enemigo. Propuso algo más radical, dejar de creerle ciegamente. Entender que el yo no es el autor de tu vida, sino un efecto secundario. Una interfaz social. Un instrumento de adaptación. Porque cuando examinas honestamente tu experiencia, cuando observas cómo realmente funcionas, cuando notas el orden en que las cosas suceden, descubres algo perturbador. Descubres que la mayoría de tus decisiones no son realmente decisiones. Son reacciones que suceden automáticamente.
Y solo después, solo cuando ya sucedieron, tu ego construye una narrativa que las explica como si fueran elegidas conscientemente. Los experimentos de neurociencia han confirmado esto de forma inquietante. Muestran que tu cerebro toma decisiones milisegundos antes de que tu conciencia lo note. Que la acción ya está en marcha cuando todavía crees que estás decidiendo. Y que lo que experimentas como decisión consciente es en realidad una racionalización posterior. Tu ego llega tarde. Observa lo que ya hiciste y construye una historia donde tú fuiste quien decidió, donde tuviste control, donde eras el autor. Pero esa historia es posterior al hecho. Es interpretación, es narrativa que da sentido retroactivo a algo que sucedió por procesos que no controlas conscientemente. Y Nietzsche intuía esto sin necesidad de escáneres cerebrales. Lo veía en su propia experiencia, en cómo los pensamientos llegaban sin ser convocados, en cómo las decisiones se tomaban antes de poder explicarlas, en cómo el yo siempre llegaba después, organizando, explicando, dando coherencia, pero nunca realmente en control. Y esto no significa que no tengas voluntad. No significa que seas solo autómata. Significa algo más sutil, que la voluntad no funciona como crees. No es ese yo consciente tomando decisiones racionales desde un centro de comando. Es un proceso mucho más complejo, donde múltiples impulsos, memorias, hábitos, condicionamientos, estados corporales, contextos, todos interactúan, y de esa interacción surge la acción. Y solo después tu ego la organiza en narrativa coherente. Le da sentido. La atribuye a un yo que decide. Pero ese yo es el narrador, no el autor. Es quien cuenta la historia, no quien la vive originalmente. Y confundir al narrador con el autor es el error fundamental. Es creer que ese yo que explica está en control, cuando en realidad solo está explicando. Solo está organizando. Solo está construyendo coherencia retrospectiva. Y esto tiene implicaciones profundas. Porque si el ego es narrador y no autor, si llega tarde y solo interpreta, si no es quien realmente decide, entonces, ¿por qué lo defendemos tanto? ¿Por qué protegemos esa narrativa como si fuera nuestra vida misma? ¿Por qué nos aferramos a esa autoimagen aunque nos limite? Porque aprendimos que eso es lo que somos. Nos identificamos con el narrador. Creemos que esa historia que contamos sobre nosotros mismos es nuestra identidad verdadera. Y soltar eso, cuestionar eso, ver eso como construcción, da miedo. Porque si el yo es solo narrador, si no es el autor, si no está realmente en control, entonces, ¿quién soy? ¿Qué queda si suelto esa narrativa? Nietzsche diría que queda la vida. Queda el proceso, queda el devenir.
Queda todo lo que eres antes de que el narrador llegue a organizarlo. Queda la experiencia viva, los impulsos, las sensaciones, las reacciones. Todo eso que sucede antes de que puedas nombrarlo, antes de que puedas organizarlo, antes de que puedas convertirlo en historia coherente. Y eso es más rico, más complejo, más vivo, que cualquier narrativa coherente pueda capturar. Porque la narrativa siempre reduce, siempre selecciona, siempre organiza. Y en ese proceso de organización algo se pierde. Se pierde la riqueza, se pierde la complejidad, se pierde la multiplicidad y te quedas solo con la versión editada. La versión coherente. La versión que puede ser contada, pero no la versión que realmente viviste. Entonces dejar de creerle ciegamente al ego no es destruirlo. Es contextualizarlo. Es reconocer su función sin confundirla con la totalidad de lo que eres. Es entender que el narrador es útil, que la narrativa coherente es necesaria, que la interfaz social es funcional, pero que ninguna de esas cosas es tu esencia verdadera. Son herramientas, instrumentos, construcciones que te permiten navegar el mundo. Pero no son el mundo, y no eres tú. Eres mucho más. Eres todo lo que sucede antes de que el narrador llegue. Eres todo lo que no cabe en la narrativa coherente. Eres todo lo que contradice tu autoimagen. Y cuando empiezas a ver eso, cuando empiezas a reconocer que eres más que tu ego, entonces algo se abre, no el vacío, la posibilidad, la libertad de no tener que defender una ficción para existir. El ego como interfaz social es quizás la metáfora más precisa. Porque una interfaz no es la realidad. Es solo la forma en que representas esa realidad para que pueda ser manejada. Como la interfaz de tu computadora. No es la computadora. No es el sistema operativo. No son los procesos que corren por debajo. Es solo la forma visual que te permite interactuar con todo eso sin tener que entender la complejidad subyacente. Y el ego funciona igual. Es la forma en que representas la complejidad de tu experiencia para que pueda ser manejada socialmente. No es tu realidad completa. Es solo la versión simplificada que puedes presentar a otros y a ti mismo. Y como toda interfaz, es útil. Es funcional. Hace posible la interacción. Porque si cada vez que alguien te preguntara quién eres, tuvieras que explicar la totalidad de tu experiencia, con todas sus contradicciones, con toda su complejidad, con toda su multiplicidad, sería imposible. Nadie entendería. Ni siquiera tú podrías articularlo. Entonces simplificas. Creas una versión manejable. Dices, yo soy Ekisu. Y eso es suficiente. Es una representación que funciona. Que permite la comunicación. Que hace posible la relación.
y no hay nada malo en eso. El problema surge cuando confundes la interfaz con el sistema completo. Cuando crees que esa versión simplificada es toda la realidad. Cuando te identificas tan completamente con esa representación que olvidas que hay algo más debajo. Nietzsche vio que la mayoría vive identificada con la interfaz. Cree que esa versión simplificada, esa narrativa coherente, esa autoimagen estable, es su verdad completa. Y entonces defienden esa interfaz como si fuera su vida. Reaccionan defensivamente cuando algo la amenaza. Se sienten atacados cuando alguien cuestiona su autoimagen. Porque han olvidado que es solo representación. Solo construcción. Solo herramienta para navegar lo social. Y la han convertido en su identidad completa. En su realidad total. Y así quedan atrapados. Atrapados en una versión simplificada de sí mismos. Incapaces de acceder a la complejidad que existe debajo. Incapaces de vivir desde toda su multiplicidad. Porque la interfaz no puede manejar eso. La interfaz necesita coherencia. Necesita estabilidad. Necesita simplificación. Y cuando te identificas completamente con ella, adoptas esas mismas limitaciones. Y la sociedad refuerza esto constantemente. Porque la sociedad necesita interfaces predecibles. Necesita saber con quién está tratando. Necesita que seas coherente, que seas estable, que seas reconocible. Entonces te premia por mantener tu interfaz consistente. Te castiga cuando cambias demasiado, cuando contradices tu autoimagen, cuando actúas de formas que no encajan con lo que se espera de ti. Y así aprendes a priorizar la interfaz sobre la experiencia. Aprendes a mantener la coherencia de tu autoimagen aunque por dentro estés cambiando. Aprendes a defender tu identidad social aunque ya no se sienta verdadera. Porque esa es la forma de pertenecer, de ser reconocido, de mantener tu lugar en el sistema social. Pero Nietzsche te invitaría a algo diferente. A reconocer que la interfaz es solo eso, interfaz. Que no eres eso. Que eres todo lo que sucede debajo. Todo lo que es demasiado complejo para ser representado. Todo lo que contradice tu autoimagen. Todo lo que no cabe en la narrativa coherente. Y que puedes usar la interfaz sin identificarte con ella. Puedes presentar una versión simplificada de ti cuando sea socialmente necesario. Pero sin confundir esa versión con tu totalidad. Sin creer que eso es todo lo que eres. Sin defender esa representación como si fuera tu esencia. Porque cuando haces eso, cuando mantienes esa distinción clara, entonces la interfaz deja de ser prisión. Deja de limitarte, deja de definirte y se convierte solo en herramienta, en recurso. En algo que usas cuando lo necesitas, pero que puedes soltar cuando no. Y esa distinción cambia todo.
porque significa que puedes cambiar tu interfaz. Puedes presentarte diferente en diferentes contextos. Puedes contradecirte sin sentir que te traicionas. Puedes transformarte sin sentir que pierdes tu identidad. Porque sabes que la interfaz no eres tú. Es solo la forma en que te representas. Y puedes cambiar esa forma sin cambiar lo que eres fundamentalmente. O más bien, puedes reconocer que lo que eres fundamentalmente no es algo fijo que puede ser capturado en una representación. Es proceso, es devenir, es multiplicidad. Y la interfaz es solo el intento siempre parcial de darle forma comunicable. Pero nunca lo captura completamente. Nunca lo define totalmente. Y está bien, porque no necesita hacerlo. Solo necesita ser útil. Solo necesita permitir la interacción. Y cuando reconoces eso, cuando ves la interfaz como herramienta y no como identidad, entonces eres libre. Y cuando ves eso con claridad, algo se desplaza. No te vuelves nadie, te vuelves más libre. Porque ya no necesitas defender una ficción para existir. Ya no tienes que proteger una autoimagen estrecha. Ya no estás atrapado en una narrativa que debe ser coherente. Puedes contradecirte, puedes cambiar. Puedes ser múltiple. Porque sabes que el yo es construcción. Y las construcciones pueden ser deconstruidas. Pueden ser reconstruidas. Pueden ser transformadas. No hay nada sagrado en ellas. No hay nada inmutable. No hay esencia que deba ser preservada. Solo hay la libertad de crear y recrearte constantemente. Y esa libertad no es el vacío que temías. No es la disolución del yo. No es convertirte en nadie. Es exactamente lo contrario. Es la posibilidad de ser todo lo que puedes ser sin estar limitado por una versión fija de ti mismo. Es la capacidad de responder a cada situación desde lo que realmente sientes en ese momento. No desde lo que tu personaje debe sostener. No desde lo que tu autoimagen requiere. No desde lo que tu narrativa coherente permite, sino desde la vitalidad real de tu experiencia presente. Y eso es mucho más rico, mucho más vivo, mucho más auténtico que cualquier autenticidad basada en defender una identidad fija. Nietzsche llamaba a esto llegar a ser quien eres. Y suena paradójico, porque si ya eres quien eres, ¿cómo puedes llegar a serlo? Pero la paradoja se resuelve cuando entiendes que quien eres no es una esencia fija. Es un proceso, es un devenir. Es algo que estás creando constantemente. Y llegar a ser quien eres no significa descubrir una identidad oculta. Significa liberarte de las identidades impuestas. De las máscaras que no elegiste. De las narrativas que heredaste. Y crear activamente quien quieres ser. No de una vez y para siempre, sino momento a momento.
situación por situación, experiencia por experiencia, sin necesidad de que todo sea coherente, sin necesidad de que encaje en una narrativa única, solo respondiendo honestamente a lo que cada momento requiere. Y eso requiere soltar la necesidad de coherencia, de estabilidad, de ser siempre el mismo. Porque la vida no es coherente, no es estable. No es la misma de un momento a otro. Y pretender que tú debes serlo, que tu identidad debe ser fija mientras todo cambia a tu alrededor, es ir contra la vida misma. Es intentar congelar algo que por naturaleza es fluido. Y Nietzsche vio que quienes logran eso, quienes logran mantenerse idénticos a través del tiempo, no son fuertes. Son rígidos, no son consistentes. Son muertos en vida, porque han sacrificado su capacidad de transformación para mantener una imagen coherente. Y esa no es virtud, es rigidez. Es miedo al caos disfrazado de integridad. Pero cuando sueltas esa necesidad, cuando aceptas que puedes cambiar, que puedes contradecirte, que puedes ser diferente hoy de lo que eras ayer, entonces algo se abre. Una libertad que antes no conocías. La libertad de no tener que justificarte constantemente. De no tener que defender por qué cambiaste. De no tener que mantener coherencia con versiones pasadas de ti mismo. Porque esas versiones ya no existen. Solo existen en la memoria, en la narrativa, pero no en la realidad presente. Y puedes honrar lo que fuiste sin estar atado a ello. Puedes reconocer tu historia sin estar definido por ella. Puedes integrar tu pasado sin estar limitado por él. Porque sabes que el yo es ficción. Y puedes reescribir la ficción cada vez que lo necesites. Y tal vez eso sea lo más liberador, reconocer que no hay un yo verdadero esperando ser descubierto. No hay esencia auténtica oculta debajo de todas las máscaras. Hay solo proceso, solo devenir. Solo la experiencia viva de cada momento. Y puedes habitarla sin necesidad de convertirla en identidad fija. Sin necesidad de organizarla en narrativa coherente. Sin necesidad de defenderla como verdad absoluta. Puedes simplemente ser, responder, crear, transformarte. Sin temor a perder algo esencial. Porque no hay nada esencial que perder. Solo hay la libertad de seguir creándote. De seguir explorando, de seguir deviniendo. Y esa libertad, aunque da miedo al principio, aunque desorienta, aunque desafía todo lo que aprendiste sobre identidad, es la única libertad real. La libertad de no estar terminado, de no estar definido, de no estar atrapado en ninguna versión fija de ti mismo. Solo vivo, solo presente, solo siendo, porque ya no necesitas defender una ficción para existir. Y eso cambia todo. Cambia cómo te relacionas con las críticas.
Porque cuando alguien cuestiona tu autoimagen, cuando alguien te dice que no eres quien crees ser, cuando alguien contradice tu narrativa, ya no lo sientes como ataque personal. Porque sabes que esa narrativa es construcción. Es herramienta, no es tu esencia. Y puedes considerarla, puedes cuestionarla, puedes incluso cambiarla si algo más útil aparece. Sin sentir que te estás traicionando, sin sentir que estás perdiendo tu identidad. Porque tu identidad no es eso. Tu identidad es el proceso vivo que eres. Y ese proceso no se amenaza por cambiar una narrativa. Si enriquece, cambia cómo te relacionas con tus contradicciones. Porque ya no necesitas reprimirlas. Ya no necesitas negarlas. Ya no necesitas organizarlas en narrativa coherente que explique cómo todas son realmente consistentes con tu yo verdadero. Puedes simplemente reconocerlas. Sí, siento esto. Y también siento esto otro. Y son contradictorios. Y está bien. Porque no hay un yo fijo que deba ser consistente. Solo hay experiencia viva. Y la experiencia viva es contradictoria. Es múltiple, es compleja. Y cuando dejas de forzarla en narrativa coherente, cuando permites que sea todo lo que es sin organizarla, entonces puedes habitarla más plenamente. Porque no estás gastando energía en defender coherencias ficticias. Estás simplemente viviendo la complejidad real. Cambia cómo te relacionas con la transformación. Porque ya no la temes. Ya no sientes que cambiar es traicionarte. Ya no necesitas mantenerte igual para sentirte tú. Puedes transformarte radicalmente. Puedes cambiar de opinión. Puedes soltar valores que antes defendías. Puedes adoptar formas de ser que antes rechazabas. Porque sabes que no hay traición en eso. No hay inconsistencia inaceptable. Solo hay vida que fluye, que responde, que se adapta, que crea. Y tú puedes fluir con ella. Sin anclas identitarias que te aten a versiones pasadas de ti mismo. Sin necesidad de defender quién fuiste. Solo presente con quien estás siendo ahora y abierto a quien llegarás a ser. Y tal vez lo más importante, cambia cómo te relacionas con el no saber. Porque cuando el ego es ficción, cuando la identidad es construcción, cuando el yo es narrativa, entonces puedes soltar la necesidad de tener respuestas definitivas sobre quién eres. Puedes vivir en la pregunta. Puedes habitar la incertidumbre. Puedes no saber y estar bien con eso. Porque no hay una verdad definitiva que descubrir sobre ti mismo. No hay un punto de llegada donde finalmente sabrás quién eres. Solo hay proceso, solo hay exploración. Solo hay la experiencia viva de cada momento. Y puedes habitarla sin necesidad de convertirla en identidad fija. Sin necesidad de organizarla en narrativa coherente.
sin necesidad de saber con certeza quién eres, solo siendo, solo viviendo, solo respondiendo honestamente a lo que cada momento requiere. Y esa es la libertad que Nietzsche ofrecía. No la libertad de ser cualquier cosa, sino la libertad de no estar atrapado en ninguna cosa. La libertad de no tener que defender ficciones. La libertad de reconocer tus construcciones como construcciones sin confundirlas con tu realidad. La libertad de cambiar, de transformarte, de contradecirte, de no saber, de ser múltiple, de ser proceso, de se devenir. Y esa libertad, aunque aterradora para quien necesita la seguridad de una identidad fija, es liberadora para quien está dispuesto a vivir sin esa seguridad. Porque descubre que lo que temía como vacío es en realidad plenitud. Lo que temía como pérdida de identidad es en realidad liberación de limitaciones identitarias. Lo que temía como caos es en realidad la riqueza de la experiencia viva. Y puede habitarla plenamente, sin necesidad de defenderla, sin necesidad de organizarla, solo viviéndola. Y tal vez ese sea el regalo más grande de ver el ego como ficción social, que te libera de la necesidad de defenderte constantemente, de justificarte, de mantener coherencia, de ser siempre el mismo. Y te permite simplemente ser, responder, crear, transformarte. Vivir desde la vitalidad real de tu experiencia en lugar de desde la narrativa que construiste sobre ella. Y eso, aunque parezca pequeño, es revolucionario. Porque cambia fundamentalmente cómo habitas el mundo. Ya no desde el miedo a perder tu identidad, sino desde la libertad de no estar atrapado en ninguna. Ya no defendiendo ficciones, sino creando vida. Y esa diferencia lo cambia todo. El ego no es tu enemigo, pero tampoco es tu verdad, es una herramienta. Una construcción útil que te permite navegar el mundo social, que te da continuidad, que te permite presentarte de forma coherente. Pero cuando confundes esa herramienta con tu esencia, cuando crees que esa ficción social es tu identidad verdadera, cuando defiendes esa narrativa como si fuera tu vida misma, entonces quedas atrapado. Atrapado en una versión simplificada de ti. Atrapado en una coherencia forzada. Atrapado en una identidad que tal vez funcionó alguna vez, pero que ahora solo te limita. Y Nietzsche te invita a ver eso. A reconocer la construcción como construcción sin negarle su utilidad. A usar el ego sin identificarte con él. A presentar narrativas coherentes cuando sean socialmente necesarias, pero sin confundirlas con tu experiencia completa. Porque eres mucho más que cualquier narrativa pueda capturar. Eres proceso, eres devenir, eres multiplicidad. Y cuando dejas de forzarte en identidad fija, cuando sueltas la necesidad de defender coherencias ficticias, cuando te permites ser contradictorio, cambiante, múltiple,
Entonces finalmente puedes vivir no desde una imagen que debe ser protegida, sino desde la vitalidad real que eres. Y si este mensaje resonó en ti, si reconoces, aunque sea un fragmento, de esa tendencia a defender tu autoimagen, aunque te limite, si sientes que tal vez has confundido la narrativa con la realidad, entonces no lo dejes aquí. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Porque este es solo el comienzo de una conversación más profunda sobre cómo vivir más allá del ego. Sobre cómo habitar tu experiencia sin necesidad de organizarla en identidad fija. Sobre cómo ser múltiple sin sentir que te fragmentas. Y ese viaje, aunque incómodo, aunque desafiante, merece ser caminado con honestidad, con curiosidad, con la certeza de que no necesitas una identidad fija para existir. Solo necesitas estar vivo, y eso ya lo estás.